¿Cómo sería en francés? C'est la première et la dernière fois. Suena más amenazante en francés. Exactamente. Sabiduría Pop presenta. Y nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas de podcast, de audio y también a través de YouTube. Recuerden que pueden suscribirse, darle like, compartir esta información. Pero lo más sabroso de todo, Gilberto, es lo que tenemos hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaino? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenos días a todos en esta aldea global que es YouTube y a todos los que nos estén viendo. Los extrañamos mucho y gracias por estar de vuelta con nosotros. Jaino, hoy tenemos una invitada especial. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar el tiempo y el estrés para lograr cumplir con todo lo que tenemos, con todo lo que nos proponemos. María Daniela, bienvenida. María ¿Cómo Daniela estás? Villavicencio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por esa introducción, qué honor. La ciudad de las luces, ¿no? ¿Estás? ¿O no? ¿O en el país? Sí, estoy en París, bueno, pero más cerca de Versalles que de París, en una ciudad que se llama Clamart. O sea, que los jardines son preciosos por allá. Sí, hay buenos jardines por aquí, buenos jardines. María Daniela, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién soy ¿Qué yo? hace María Daniela como para que nos hable hoy del tiempo? ¿Qué hago yo? Bueno, yo hago varias cosas. Multitasking. Multitasking, exacto, como una computadora. No, yo soy ingeniero. Me da risa porque tengo un amigo que dice, todos los ingenieros siempre dicen, antes de presentarse, dicen, yo soy ingeniero. Entonces no soy la excepción a esa regla, soy ingeniero, estudié ingeniería de materiales en la Simón y también tengo un doctorado en ingeniería mecánica. Eso lo hago por el día y por las noches soy youtuber también. Soy podcaster, tengo un podcast. Y también soy político, soy una mujer en la política. Soy concejal en mi ciudad, en Francia, desde hace poco, desde este año. Así que bueno, hago todo eso. Qué maravilla. Ok, qué maravilla. wow, Daniela. Entonces eres ingeniero de día, concejal en la tarde y youtuber en la noche. Wow. Exactamente. Wow. ¿Cómo? Sí. Me imagino que en ese día a día, porque, bueno, explícalo, bueno, ya dijiste que eras concejal y youtuber, pero ¿dónde trabajas? ¿Qué trabajas? Porque me imagino que donde trabajas, cuando eres ingeniera, en el día, en las mañanas, lideras equipos de trabajo. Entonces, con esa cantidad de cosas que tienes que hacer, lidiar con tu hobby, que es YouTube, lidiar con otro trabajo que es ser concejal, que demanda ser un servidor público, ¿cómo optimizas el tiempo? ¿Cómo lideras? ¿Cómo conformas esos equipos de trabajo? Bueno, voy a responder una pregunta a la vez. Muchas preguntas. Trabajo en una empresa francesa, una empresa multinacional, y la sede está aquí en Francia. Es una empresa que se llama Safran. Producimos aviones. Todo lo de los aviones, desde el motor hasta los baños, todo, las sillas, todo eso, y yo estoy en la parte del frenado. Yo me ocupo de todo lo que es el freno de los aviones. Así que si alguna vez has tomado un avión y frena, es muy probable que sea de esta empresa porque somos uno de los líderes mundiales de los aviones. Y bueno, eso es lo que yo me ocupo, y sí, efectivamente tengo un equipo de trabajo. Me da risa porque desde que llegué, como que mis colegas empezaron a reconocer a mí como que a mí me encanta trabajar con la gente y no sé, es como que me encanta ese trabajo con los equipos. Y mi jefe una noche que me dice, bueno, una noche porque era en invierno y oscurece temprano, eran como las 18 horas, y me dice, ¿tienes 5 minutos? Vamos a hablar. Y yo como que, ¿qué? ¿Sabes? Cuando tu jefe te dice vamos a hablar, estás un poco como, what the fuck? Y me dice, mira, sí, exacto, susto. Y me dijo, te tengo que proponer algo. Y yo como que, ajá, sigue hablando. Upa. Y me dice, no era en ese plan, no, aquí la gente no es así, no hay doble sentido. Pero son franceses, moca con las propuestas de los franceses. Moca con las propuestas. Yo decía, pero ¿qué me quiere decir?
y me dijo como que nos fuimos a otra oficina y me dijo, mira, mi jefe me dice que tú tienes unas cualidades de liderazgo importantes, así que tenemos este proyecto y nos gustaría que lo lideres. Y hay X cantidad de personas, es un proyecto súper importante para la empresa, no sé qué, los equipos están en 3 ciudades diferentes de Francia, y yo como que, what the fuck, y entonces tengo que responder ahorita mismo, me dice, no, reflexiónalo y nos dice. Entonces sí, bueno, desde ahí como que comenzó la aventura de de liderar los equipos, y es lo que se llama management transverso. O sea, que no, a juro tienes gente en tu jerarquía directa, pero haces un management como que horizontal con gente exactamente, con gente de diferentes, por ejemplo, de diferentes backgrounds. Tengo gente, por ejemplo, que están en el comercio. Eso tiene un nombre, como se están dando ahorita las estructuras en las empresas, que ya no son tan verticales, sino son horizontales, y puedes liderar a alguien que aunque gane más que tú, exactamente. Eres su jefe, o sea, su jefe. Exactamente, sí. Entonces, lo están probando mucho ahorita, y bueno, sí, el management transverso es challenging, hay muchos retos, porque claro, no tienes ese poder jerárquico, entonces tienes que como que tener un poder más blando y intentar persuadir a las personas para trabajar, y que la motivación sea intrínseca, no lo puedes amenazar diciendo porque, ¿sabes quién eres tú para amenazar a la gente? No, tienes que como que buscar la manera de motivar. Mucha mano izquierda. Sí, bueno, y también es como lo que se dice en inglés soft power, es como ahí, como que las habilidades duras son estas habilidades de saber matemáticas, saber, no sé, hacer ecuaciones, saber resolver de la termodinámica, que ahora aprendemos en la escuela de ingenieros. Pero lo que menos aprendemos es esa capacidad de lidiar, de promover que la motivación en los otros, en los demás, e incentivarlos para que esas personas quieran trabajar contigo y tengan una visión común que ayude a la empresa a salir adelante. Entonces ese es todo el reto. Sí, eso lo que hablas va muy pegado a algo que yo no sé si tú has escuchado, o Jaino, que se llama, que yo lo utilizo mucho, para gerenciar o para la gerencia, el liderazgo, que es identificar la gente con el principio de Peter. ¿Sabes cuál es el principio de Peter? El principio de Peter nos habla que todo el mundo, que todo el mundo tiene un techo. Y habla es cuando llegaste a tu punto de incapacidad. ¿Qué quiere decir que llegaste a tu punto de incapacidad? Que tú puedes ser muy bueno haciendo frenos. Y yo hago el freno y lo armo y tal, pero soy incapaz de liderar un equipo que haga freno, pero soy el mejor en mi área, pero no puedo ser el mejor liderando el equipo. Por eso es que veíamos anteriormente en las empresas, jefes incapaces en el sentido de que, bueno, sí, él sabe mucho, pero como tiene 30 años en el puesto, tiene que ser jefe. Entonces ves que no evoluciona, no es buen gerente, no hay cambio, porque no tiene esa capacidad de que tú estabas hablando, porque es bueno en lo que hace, pero no es bueno. O sea, llega un punto de que no es bueno. ¿Cómo dirías o cómo enumerarías estrategias del uso del tiempo? Es decir, cada quien tiene unas 24 horas al día para hacer cosas. Sí. A esas 24 horas hay que quitarles lo que inviertes en dormir, porque es necesario descansar. ¿Cómo luego entonces organizas el resto del tiempo? ¿Llevas una agenda muy apretada que no te permita respirar nada más, que no sea tus labores? Sí. ¿O cómo haces? Yo creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que cada uno tiene su ritmo, ¿no? O sea, yo no puedo decir una estrategia universal de gestión del tiempo. Cada uno tiene sus ritmos particulares, y cada uno tiene sus ambiciones y sus objetivos. Por ejemplo, para mí mis objetivos ahorita, en este momento de mi vida, claro, quiero tener una buena carrera, todavía no tengo hijos, así que estoy construyéndome profesionalmente. Y cuando tú sabes dónde quieres llegar, por ejemplo, hace 2 años era terminar mi doctorado, cuando tú sabes cuáles son esos objetivos, tú tienes que ponerlos, distribuir esos objetivos en tu agenda, en la agenda del año, en la agenda de los meses y en las agendas de las semanas, como hacer una cascada de distribución de objetivos.
Y eso se ve, eso es lo que hacen las empresas cuando tenemos objetivos globales y eso es lo que yo hago yo en mi vida personal, o sea, lo gestiono como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, bueno, mis grandes objetivos ahorita son mis objetivos en mi empresa, como ingeniero, como líder de proyectos, pero también mis objetivos de la alcaldía, mis objetivos de, sobre todo mi primer objetivo, mi objetivo de salud, que es el más importante para mí, porque si no tienes salud, no puedes hacer más nada, ¿no? Y lo vemos ahorita con el coronavirus, es lo más importante. Entonces, también están mis objetivos de tener el blog y el canal de YouTube y poder inspirar y demostrar a la gente que es posible, ¿no? O sea, yo vine de Venezuela sin o sea, yo no era francesa, ni europea, ni nada, y me he construido este camino, ¿no? Entonces, bueno, mis objetivos eran ser francesa, tener este doctorado, y bueno, y así poco a poco lo distribuí en mi agenda. Y claro, mi agenda, obviamente, como yo tengo esas ambiciones y grandes objetivos, mi agenda a veces puede ser un poco cargada. Por ejemplo, ahorita estoy más tranquila porque, bueno, estoy en una etapa como de recuperación. Pero en general, o sea, yo me levanto muy temprano. Me levanto a las 4:30 de la mañana en general. Y bueno, ahí comienza mi jornada, leo. Luego voy al gimnasio, hago ejercicio 1 hora más o menos, porque lo primero es la salud. Y entonces, cuando es tu prioridad, lo tienes que hacer primero en el día. O sea, por ejemplo, yo lo primero que hago es la prioridad 1, ¿no? Entonces, es eso, es cuidar el cuerpo, cuidar la mente también. Hago meditación para preparar y visualizar el día, porque yo sé, o sea, como que cada día lo visualizo antes de comenzar. Y bueno, y también comer bien y todo eso está dentro de mi prioridad 1. Y bueno, y luego comienza el día normal, voy al trabajo, luego del trabajo como que llego a la noche a la casa y sigo leyendo cosas para preparar el contenido de YouTube. Y bueno, y de vez en cuando voy a algunas reuniones con mis compañeros políticos como concejal de la ciudad. O sea que sí es un poco cargado, pero se equilibra, ¿no? Hay que poner también el reposo en la agenda cuando uno no se siente tan en forma. Es imposible siempre estar así como que desbordando de energía. Así que cuando me siento así más cansada, me levanto un poquito más tarde, a las 6:30. O sea, hay que encontrar el equilibrio. No, tienes un schedule bien apretado, ¿no? ¿Y a qué hora duermes? ¿A qué hora te duermes? ¿A qué hora te duermes? ¿Sabes qué? Yo tuve una etapa en mi vida donde yo pensaba que dormir no era importante, ¿sabes? Era perder tiempo. Para mí había que, ¿sabes? Ese tiempo era útil para otra cosa. Y me di cuenta que el sueño es súper importante y esencial en el desempeño. Tú quieres tener un buen desempeño como los atletas, tienes que dormir bien. Y yo o sea, yo duermo bien. Entre 8 horas, 9 horas, duermo súper bien y está dentro de mis prioridades. Entonces, por ejemplo, si me levanto a las 4:30, como que resto 8 horas y me acuesto las 8 horas para respetar también esa parte de la salud. ¿Cómo eres tú capaz de identificar esas fortalezas en el grupo? Porque el grupo te va a aligerar trabajo, porque al final eres un gerente, delega funciones, entonces como dices, mira, aquel como que trabaja mejor con las manos, le doy esto, aquel piensa más, le doy esto, y vas delegando para que se te haga el día a día. ¿Cómo logras identificar eso? Sí, es fundamental. Sí, hay las dos cosas. Yo creo que el líder es también como un coach. Si es un gerente, hay que buscar las fortalezas de cada uno y las debilidades y sacar lo mejor de cada quien, ¿no? Pero yo creo que también en esta etapa de mi vida, yo soy uno de los líderes que rema, que está en el barco remando también para avanzar, ¿no? No es que yo me sienta ahí y digo, mira, estos reman bien, muy bien. No, yo también le doy. Y creo que cuando la gente siente que tú estás remando con ellos y que los escuchas, como que están más dispuestos a escucharte ellos y a compartirte lo que ellos están sintiendo, las cosas que los bloquean o las cosas que los están ayudando, ¿no? Y es bastante un trabajo como de comunicación sobre todo. Es decir, que tú, por ejemplo, si trabajas con 15 personas, intentar identificar cada uno qué es lo que los motiva, en cuáles áreas ellos son mejores, cómo se complementan esas personalidades, ¿no? Porque hay diferentes tipos de personalidades, diferentes perfiles, y eso se desarrolla o sea, desde nuestra infancia, ¿no? No es que unos sean buenas o que otras sean malas, hay gente que son más extrovertidos, hay gente que son más, no sé, les gusta más trabajar individualmente, y hay que como que una vez que tú sabes identificar esa personalidad, tú como que si lo pones, le das ese confort
y lo pones en esa atmósfera agradable que le va a incentivar a trabajar. Luego luego el equipo pasa por diferentes etapas. Primero la etapa en la que se conoce cada uno, cada quien tiene ¿cómo se dice? Sus responsabilidades, y luego hay una etapa de madurez en donde hay los equipos, las personas se complementan y bueno, ya esa es una etapa ideal, ¿no? El equipo funciona casi solo, sin que tú tengas que estar diciendo, o sea, ya cada quien asume como que toma la iniciativa y tiene como que, ¿cómo se llama eso? Como una inercia. Claro. Entiendo. ¿Y tú crees que hacer esto, porque en función un poco de la forma como tú te organizas y que lo has tomado también de la forma como se organizan pues, las empresas y cómo se organiza tu equipo, ¿crees que la mejor clave para funcionar mejor es hacer muchas veces las cosas de manera repetida, o crees que así es algo más óptimo, como si fuese en serie? Una vez descubiertas todas estas habilidades y por supuesto cada quien identificado el compromiso que tiene para con su labor. ¿O sientes que de alguna manera es posible que las personas puedan hacer muchas cosas al mismo tiempo? Como puede ser tu mismo caso personal, ¿no? No tanto en tu trabajo. ¿Qué puede ser más óptimo? ¿Qué la experiencia te ha dicho? Yo creo que son dos cosas que pueden ser óptimas dependiendo el objetivo que tú tengas. Por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al gimnasio y tú quieres ganar masa muscular, tú haces, o sea, hay un momento donde haces X repeticiones del mismo ejercicio para que tu músculo se desarrolle, ¿no? Pero hay un momento en donde tu cuerpo se acostumbra y ya has hecho tantas repeticiones del mismo que como que ya el estímulo no es tan grande como para que el cuerpo desarrolle un músculo, entonces tienes que cambiar el movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, haces un mes más o menos con la misma serie, las mismas repeticiones y luego cambias, ¿no? Yo creo que es más o menos así cuando estamos trabajando o cuando estamos en nuestra vida personal, ¿no? Si, por ejemplo, tú estás estudiando para un examen o tú tienes un proyecto y tú tienes que saber muy bien cómo funciona un proceso, ¿no? Entonces tú repites, estudias lo mismo hasta que desarrolles esa habilidad y tú la puedas ya como que meter en tu naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hablar en público. Tú te entrenas hasta que ya sea natural. Entonces, creo que las dos son importantes, pero dependiendo de la aplicación. Una vez que ya tú tienes una habilidad desarrollada, claro, el hecho de hacer diferentes cosas te va a hacer desarrollar otras habilidades que capaz no tienes. Por ejemplo, yo antes no sabía, yo me sentía más incómoda hablando en público, pero con mi doctorado yo me entrené tanto a hablar en los congresos internacionales que hubo un momento en donde, o sea, ya al final ya estaba súper, o sea, claro, tienes un poquito de nervios, pero ya estabas mucho más relajada cuando vas a hablar frente a un público de gente, ya estás más tranquilo, ¿no? Tanto perdiste el miedo que ahora eres youtuber. Exacto. Pasé de estar haciendo mi doctorado así en lo más técnico a ser youtuber. Exactamente. Mira, ¿y quién le lleva la agenda a María Daniela? Yo. Claro. Pero ¿quién la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Se la lleva una agenda en un librito? ¿La tienes anotado así en la pared como los horarios, cuando uno tiene los horarios del colegio, de la universidad? ¿O utilizas el teléfono, una app? ¿O simplemente ya lo Sí. tienes todo en la cabeza y eres fenomenal? Sí, es una muy buena pregunta, porque, bueno, antes la tenía todo, por ejemplo, en la agenda del trabajo, ¿no? Como que allí tenía que si, o sea, las cosas fundamentales, que si hoy tengo 5 reuniones, por ejemplo, y lo que tenía aparte era que si mis cosas de doctorado, porque hubo un momento donde estaba terminando mi doctorado y haciendo el trabajo al mismo tiempo, pero bueno, era fácil, un poquito más sencillo de lidiar, ¿no? Ahora que tengo la alcaldía, tengo la agenda de la alcaldía, la agenda de mi trabajo y mi agenda personal. O sea que es un poco challenging unir las tres, pero yo creo que no hay un método ideal. Yo creo que puedes usar una aplicación, puedes usar una agenda de la computadora o puedes escribirlo y yo creo que todo funciona. O sea, lo que a mí me ha funcionado por ahora es que tener una agenda virtual con un ordenador
Y cada día yo me escribo, tengo como que una especie de diario. A mí me encanta escribir a la mano, no sé por qué, pero me encanta. A la antigua. Creo que Entonces somos escribo, por ejemplo, cuando comienzo. Exactamente, sí. Y cuando comienzo el día me hago una lista como, ¿qué es lo que quiero hacer hoy? Entonces, además de mí, lo que está escrito en mi agenda, como, ¿qué es lo que quiero haber terminado hoy? Y los lunes, ¿qué es lo que quiero haber terminado en la semana? Y así voy tachando, y cuando tacho me da un placer enorme. Así es. Mira, María Daniela, cuando yo trabajaba en Venezuela, yo en ocasiones me sentía muy bien conmigo mismo cuando tenía dos labores. Por ejemplo, cuando yo daba clases, a mí no me gustaba tener todas las horas metidas en un solo colegio, porque sentía, después con el tiempo me di cuenta de eso, sentía que era como muy repetitivo. Y por eso incorporé trabajar en varias organizaciones. Siempre que trabajé en Venezuela en algo, trabajaba haciendo otra cosa. Y espiritualmente, emocionalmente y profesionalmente me sentía mucho más rico, me sentía mucho más bien conmigo mismo. El tema de trabajar desarrollo personal y el tema de ser podcaster, youtuber, en tu caso, ¿estuvo orientado a eso o lo motivó otra cosa? Yo lo que me pude dar cuenta, hubo un momento cuando estaba en la universidad, estudiaba y estaba en asociaciones, ¿no? Que es como que la etapa más tranquila que tuve, aunque ya hacía varias cosas. Pero me di cuenta que cuando uno se mete en diferentes actividades, tú aprendes de diferentes maneras. Y aprendes cosas, por ejemplo, cuando estás en tu carrera, por ejemplo, yo estudié ingeniería de materiales, aprendías no sé, cómo elaborar un plástico, pero aprendes un montón estando en las asociaciones y en las actividades extracurriculares. Y cuando yo me di cuenta de lo que aprendía en esas otras actividades, yo dije, no, esto es increíble. Y uno tiene como que forzarse a salir un poquito de esa zona de confort, a aprender lo que más pueda, independientemente de la edad, ¿no? Y desde allí eso se convirtió como una filosofía. O sea, yo empecé a aprender fotografía, ahí fue en la universidad, fue cuando empecé a aprender francés, ya de hecho yo sabía inglés, luego me puse a aprender alemán, o sea, es como que es fundamental, ¿no? Y yo siento que mientras más aprendas, más valor ganas, y mientras más valor tú tienes, tú más valor puedes aportar a donde tú trabajes, ¿no? O a donde tú estés. Y lo que se busca ahorita es la gente que te pueda aportar más valor. Y yo no lo hago nada más para que me busquen y me digan, no, sí, ella tiene demasiado valor. Lo hago porque al final, cuando tú creces, cuando tú sales de esa zona de confort y tú te dices, wow, ahora hablo francés, y hace como 3 años no, es como que te sientes tan bien contigo mismo que quieres seguir, ¿no? Y seguir aprendiendo algo nuevo, independientemente si sea un idioma o si sea un deporte, como que ves tu evolución y no hay nada más gratificante que ver la evolución de uno mismo. Interesante. Coincido totalmente. Yo Coincido. también coincido. En esta empresa que me imagino que debe ser como Boeing, ¿no? Ajá. Pero es como la NASA, o cómo es, o... No. Safran sí es como Boeing o como Airbus. Son empresas que trabajan mucho en equipo, pero al mismo tiempo son la competencia. Claro. Como el sector aeronáutico, las empresas son así. Claro. Pero antes de trabajar ahí, en Safran, yo trabajaba en la Agencia Espacial Francesa, que era mi sueño desde pequeña. Yo quería trabajar en la NASA. Y yo, ni idea que existía, o sea, para mí era la única agencia espacial que existía en el mundo, ¿sabes? Ni idea. Y luego me di cuenta que hay una agencia espacial que también es importante, la Agencia Espacial Europea, y esta Agencia Espacial Europea está alimentada por cada país, ¿no? De la Unión Europea. Tienes una agencia espacial francesa, una agencia espacial de Alemania, tienes diferentes países que aportan unos ciertos conocimientos, que aportan, por ejemplo, si hay un astronauta, si yo decido convertirme en astronauta, yo represento, ¿cómo se dice? La Francia, estoy haciendo un frañol, yo represento a este país, pero en la Agencia Espacial Europea. Y bueno, era mi sueño, y cuando yo sabía que quería hacer un doctorado, no sé, me encantaba la investigación y yo decidí que yo quería hacer eso. Y cuando veo esta oferta, yo dije, wow, qué increíble, y postulé, pero era como que el sueño tan grande, que lo veía tan grande, estaba justo cerquita, ¿no?
Y la cosa es que cuando tú postulas por ese tipo de doctorados es con beca y bueno, y es como si tuvieras un empleo, ellos te pagan y tú tienes que realizar un proyecto de investigación. Y en mi caso este proyecto de investigación era para ver para realizar materiales que se autolubrifiquen en piezas de satélite. Porque, porque cuando tú estás en un satélite y la pieza necesita lubrificación, tú no puedes ir hacia el espacio y agregar un poquito de aceite y ya, no. Ajá. Entonces el proyecto era challenging y para mí fue increíble cuando me llamaron. O sea, yo postulé y yo no tuve noticias en 6 meses y yo como que bueno, o sea, como que no pasó, pues, como Claro. que lo intenté, pero porque también es como que si no eres europeo es muy poco probable que te agarren, ¿no? Es como que estás compitiendo con todos los europeos y los europeos pueden tener ventajas sobre ti. Correcto. Y 6 meses no me llaman. Y yo como que, bueno, me voy a Berlín. Yo había terminado mi carrera y me fui a Berlín a estudiar alemán, porque ya yo había comenzado a estudiar alemán, quería aprender otra lengua, como dije, me encanta aprender. Y de repente me llaman, me escriben un correo y yo como que, ¿qué es esto? Porque casi que se me había olvidado. Y yo estaba en la academia, justamente en la pausa del café, y yo estaba tenía un vaso de agua en la mano de plástico, y cuando veo la noticia, como que hemos analizado tu candidatura y tenemos el placer de informarte que eres bienvenida a la Agencia Espacial Francesa con beca y todo pagado. Y yo como que lancé el vaso de agua, mojé ese poco gente. Empecé a gritar. Y olvidaste el alemán. Sí, y mis compañeros como que, yo estaba como rodeada de suizos y me dicen como que, ¿qué te pasa? Y yo como que, me acaban de aceptar en la agencia especial y tal, y ellos como que, ¿qué? What the fuck? O sea, yo no se lo esperaba. Claro. Y no, sí, fue un momento muy feliz, de verdad que sí. Y todo eso que has hecho siempre está siempre interconectado. Por ejemplo, ahora que, bueno, en ese momento estudiabas y obtuviste esta beca y aprendiste muchas cosas de cómo lubricar las piezas que van al espacio, cosas fantásticas. Gente que no piensa que eso es posible, una carrera y toda una profesión, pero sí lo es. ¿Cómo esas actividades que haces terminan interconectándose de alguna manera o no? ¿Sientes que están llevándose a cabo muy aisladamente o cómo lo ves tú? No, yo creo que todo en la vida se interconecta. Yo creo, es increíble. Bueno, así lo veo yo. Depende de cómo lo veas tú también, ¿no? Pero para mí todo, o sea, como que a veces digo, ¿sabes? Pudiera escribir un libro y todo como que tiene un camino que te va llevando hacia donde tú quieres llegar, así tú no te des cuenta, ¿no? Claro, pero tienes que saber dónde quieres llegar, si no, no vas a ver la conexión. Claro. Pero sí, el doctorado para mí fue como que una transformación. O sea, es algo es complicado, es un tema duro. Yo no era europea, era una de las pocas mujeres. O sea, para mí, o sea, me vine sola de Venezuela con 2 maletas, sin mi familia, sin nadie. Yo llegué aquí así, ¡chac! y fue challenging porque es un ambiente que es muy exigente. Mis tutores eran súper exigentes. De hecho, una vez me dijeron, no estamos seguros si debemos haber, echando broma, ¿no? Pero una broma un poco fuerte, si debemos haber contratado a una mujer, ¿no? Y yo como que, oh my God. O sea, es un ambiente fuerte desde el punto de vista cultural, porque te tienes que adaptar a una cultura, pero una cultura también de trabajo, ¿no? Y algo que tienes que dar resultados y dar un buen trabajo, ¿no? Claro. Y para mí fue una transformación desde el punto de vista profesional, porque se esperaba mucho, era algo que es un proyecto en el que nadie creía. O sea, mis tutores luego me dijeron que la gente de la agencia espacial no creía que fuera posible, ¿no? Entonces, cuando ellos mismos no creen que es posible, es así como que el ambiente está un poco... tenso, sí, es difícil. Un poco tenso, sí. Y desde un punto de vista personal también me transformó, porque tienes que aprender a hablar en público en las conferencias internacionales. Hay un montón de expertos ahí de todo el mundo. Mi primera conferencia fue en Las Vegas, nada mal. Pero sí, yo estaba un poco nerviosa, ¿no? Claro, tienes un ambiente genial, te pagan porque tú viajas y vas a presentar tu trabajo, pero tienes que también dar una buena imagen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de hablar en público, de escribir artículos científicos, o sea, es como que hubo varias cosas que yo no sabía
no tenía ni idea y fue una transformación desde un punto de vista personal y profesional. Todo una evolución, por lo que veo, porque se han ido Sí, agregando cosas. Tú no has sí, ido desaprendiendo, sino que has ido agregando cosas a tu perfil profesional y resumidamente a tu corpóreo, ¿no? A tu ser humano. exactamente, exactamente. Y que al final sí se interconecta porque esta pasión que desarrollé por el desarrollo personal fue durante mi doctorado. O sea, yo lo que me da fuerzas para seguir, para creer, para organizar mi tiempo, es tener esta montaña tan grande que yo dije, yo me decía, ¿y cómo voy a hacer todo esto yo? Claro, claro. Y eso se interconectó en esto del desarrollo personal. Luego se interconectó en que yo creara mi blog para inspirar a otros. Luego se interconectó en la política. O sea, es como que hay varias, ¿cómo se dice? En francés se dice rebondissement. O sea, cuando lanzas una pelota y rebota, varios Sí. rebotes. O como una bola de nieve. Un efecto bola de Exactamente. nieve. Y por eso meditas Exactamente. también, ¿no? Para no colapsar, porque eso te puede llevar a un colapso físico, ¿no? Bueno, además el tema de la salud que hablas, de comer bien, de dormir, me imagino que también con Exactamente. eso haces eso, porque creo que es clave para todas las personas que de alguna manera emprenden actividades, que al fin y al cabo somos todos los seres humanos. Bueno, salvo uno Sí. que otro vago que está por ahí que no hace nada Exacto. y que Sí. respira de forma automática, pero la Sí. mayoría de las personas hacen esto, ¿no? Muchas cosas. Sí, y sabes que yo al principio no creía en la visualización y la meditación me costaba, porque es que yo soy de ese tipo de personas que les encanta estar así, moviéndose. Y la meditación para mí era como que el estrés, ¿sabes? Más bien te estresas más. Sí. Y por eso es que la hago en la mañana porque me estoy despertando y todavía no estoy así como que me despierto tranquilamente. Y la visualización, que lo hago también cuando medito, yo no creía en eso. Yo decía, pero si no trabajas, puedes visualizar todo lo que tú quieras, no te va a funcionar. Y luego me di cuenta cuando me puse, también de mis sueños era jugar tenis, aprender tenis, etcétera. Y me metí en estos cursos de tenis y mi coach había estudiado psicología y psicología del deporte, además de clases de tenis, ¿no? Son gente que son expertos y que estudian mucho en esa área. Y él fue el que me enseñó, y me dijo, yo soy psicólogo y trabajo con la psicología del deporte. Y él me decía que los deportistas de alto nivel visualizan mucho. O sea, Sí. trabajas muchísimo, trabajas, pero hay un momento en donde gran parte de tu desempeño está aquí en la cabeza. Tú puedes trabajar y hacer, por ejemplo, todos los problemas del mundo, pero si tú no crees que tú lo vas a lograr, mira, no lo vas a lograr. Tú mismo te vas a sabotear. Entonces tienes que trabajar también en la cabeza. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo empecé a hacer, yo dije, bueno, no voy a perder nada, voy a intentar a ver qué tal. Y lo intenté y fue como que, wow, o sea, la cuestión te visualizas y el estrés como que se te va bajando, porque es como si ya hubieras vivido ese momento. Entonces, y se ha demostrado que cuando meditas y visualizas, hay partes del cerebro que se activan como si la estuvieras viviendo. Y eso te funciona también que cuando ya estás en el momento y tú dices, bueno, ya yo viví esto, o sea, no, y sobreviví, no hay nada raro. Y me ha funcionado, me ha funcionado. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno. En la parte de ser servidora pública, de ser concejal, ¿cómo te ayuda eso? Porque es como que darle algo a la comunidad, ¿no? ¿Te sientes servidora Sí, pública? sí, es algo muy curioso, porque yo no sabía, o sea, cuando yo me fui de Venezuela, yo sí tengo como que este interés por participación ciudadana y por inspirar y por ayudar a la gente, ¿no? Eso me encanta. Pero yo no me imaginaba que en Francia yo sería político. O sea, yo hoy soy político y tengo una carta, la alcaldía me da una carta que dice que atesta que yo soy político. What the fuck? Y yo no me lo imaginaba, fue una sorpresa para mí, pero cuando veo hacia atrás me doy cuenta como que hay varias etapas que me estuvieron preparando para este momento. Y sí me siento como que cuando yo me fui de Venezuela, ¿sabes? Yo tengo estas ganas como que de mi generación de construir un país y de creer en mi país, que es Venezuela, en el país donde yo nací. Y cuando yo me fui, no me fui por huir, sino porque yo tenía este sueño de vivir afuera, de estar en las agencias espaciales y es una lástima que hoy en Venezuela no tenemos agencias espaciales, ¿no? Pero me quedó así como que un pequeño vacío, ¿sabes? Como que, ¿qué voy a hacer yo por tener una responsabilidad social?
Y cuando yo me convertí en francesa, ¿sabes? Todavía sentía ¿no? Esta responsabilidad de ayudar, e incluso si hacía algunas donaciones a mi universidad en Venezuela para ayudarlos a la Simón, te queda todavía la cosita, ¿no? Y cuando me convertí en francesa, el alcalde de mi ciudad hizo una ceremonia y nos dio la bienvenida y nos conocimos y nos las llevamos súper bien. O sea, como que yo empecé a hablar y yo le dije, me encanta el proyecto que está haciendo con las energías renovables, que genial. Y yo creía que él era ingeniero, entonces yo le dije, qué bueno que alguien que sea como usted, ingeniero, sea alcalde y tal. Y al final, o sea, me encantó, nos las llevamos súper bien y al final me dice, tú sabes que él me llama María. María, yo no soy ingeniero. Y yo como que, ¿qué? ¿No eres ingeniero? Y él me dice, pero tú sí eres ingeniero. Y yo como que sí. ¿Y te interesa la política? Y yo como que, no sé, yo nunca he hecho eso en mi vida. Y luego me dice como que, porque si te interesa, podemos hablar. Y levanta la mano así. Y viene una de sus asistentes y me dice, tómale el número de teléfono y la dirección. Y yo como que, o sea, estaba un poco como que impresionada. Y yo como que no, pero yo no te voy a dar, bueno, yo lo husteaba. Yo le dije, no, pero es que me da miedo, yo no sé. Me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces al final como que le di mi número de teléfono, se despidió de mí con mucho cariño y de repente como un mes después me llama todo su equipo y me propuso trabajar juntos. Estuvimos en negociaciones y al final como que me dijo, mira, yo justamente en marzo era la campaña electoral y me dijo, quiero que formes parte del equipo. Yo siento que tienes miedo, pero siento que estás lista. Como que tuve varias entrevistas y al final una entrevista con él, que es el alcalde de la ciudad, o sea, era un poco impresionante. Y cuando, o sea, yo no lo podía creer, yo dije como que, wow, es de verdad. Y al final como que me propuso esto y me dijo, mira, tú has vivido en varios países, tienes como que una pasión por la cultura también y entonces hablas muchos idiomas, entonces te propongo que trabajes en esta parte se llama el hermanamiento de esta ciudad con otros países, de otras ciudades de otros países de la Comunidad Europea. Entonces ahí está el alemán, o sea, está Alemania, Inglaterra, está Francia, está Armenia, Portugal y España. Entonces es como que todo se interconecta. O sea, voy a tener durante mi mandato, que dura 6 años, comenzó este año hasta el 2026, voy a tener que viajar a otros países de la Comunidad Europea. Y es genial porque es como que si todo estuviera interconectado sin que tú lo planifiques así, ¿no? Claro. ¿En Armenia qué se habla? ¿Inglés? ¿O No, armenio? armeniano. Ok. En francés se dice armenian, pero Armenio. yo no sé idioma, así que hablar en inglés. ¿Y fuiste elegida democráticamente o ese es Sí. un cargo de No, o sea, estuve popular, en digo, campaña electoral. una Estuve en campaña y campaña todo? electoral. Sí, sí, la campaña fue difícil porque fue en pleno periodo del corona y la gente tenía miedo, entonces al principio no sabíamos mucho y no nos protegíamos mucho, entonces hubo un fin de semana que yo vi literalmente 1000 personas porque hay varios turnos, que hay 2 turnos y el primer turno tú eliges las personas y luego el segundo turno el ganador. Y en el primer turno yo tenía una mesa y vi un gentío y fue un poco estresante porque hubo gente de la campaña de mi equipo que murió del corona y yo Ay, como que, y mi jefe me llamó esa noche diciendo, no vengas a la empresa mañana, fue un domingo el día de las elecciones, no vengas porque te identificamos como alguien que estuvo en contacto con el corona y yo como que no, qué miedo, y bueno. pero no te dio, ¿no? No, no me dio, no me dio. No tuviste No. Está detectada que te bien. haya dado. Sí, fue duro. ¿Cómo se interconectan o se complementan entre sí estas actividades tan disímiles que llevas a cabo? ¿Cómo crees que una retroalimenta a la otra y qué sacas de una para llevar a otra? El deporte me ayuda a evacuar el estrés y me ayuda a tener como que sentirme bien con mi cuerpo, que me ayuda a tener esa energía para las otras actividades. Mi trabajo, bueno, o sea, es como que lo que estudié en la universidad y me da como que ese sentimiento de satisfacción de liderar y de trabajar en lo que estudié. La política me complementa ese sentimiento de tener una responsabilidad social porque siento que estamos aquí no solamente para trabajar y, claro, y ganar dinero y ya,
y vivir y ya y morir, sino como para aportar algo, ¿sabes? Que el mundo sea un poquito mejor cuando ya no estés. Espero que sea dentro de mucho, pero como que dar un impacto positivo, ¿no? Y también eso del desarrollo personal y el blog, que es como también para inspirar y tu vida puede cambiar. Entonces es como, todo está complementado, claro, todo me hace sentir ese equilibrio perfecto de no solamente yo obtengo cosas, pero yo también doy, ¿no? Entonces esa es parte de mi vida. Igual no te puedes enfermar, ¿no? No te puedes, no te puedes un día sentir medio mal porque hay muchas cosas también con las cuales estás vinculadas. No, ¿sabes qué? No me pongo tanto esa presión porque si no vives con miedo, ¿no? Claro. Entonces, al principio lo del corona sí me asustó un poco, por ejemplo, para hablar de esa enfermedad, porque claro, ves muchísima gente y me dijeron que tuviera cuidado porque me identificaron, ¿no? Pero yo creo que nadie es indispensable. O sea, yo creo que si alguien se enferma, hay presidentes que se enferman del corona o de lo que sea, nadie es indispensable, así que se trata de tú cuidar tu salud también porque pues, el primero es el amor propio, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y el bienestar de consigo mismo. Bueno, también lo digo porque, Uh-huh. a ver, si eres una persona que delega funciones, que tiene bien claro la división del trabajo con las personas con las que participa, teóricamente, si uno está ausente, lo demás no debería fallar. Solo que hay personas Uh-huh. que como que concentran en sí mismas muchas responsabilidades o Uh-huh. que sencillamente cuando no están, se Uh-huh. sienten tan presionadas consigo mismos por no estar que lamentan Mm, no seguir contribuyendo porque, bueno, me accidenté, me te entiendo. enfermé, me tuve que suspender de mis actividades por algo no Uh-huh. planeado, porque es cuando Uh-huh. ocurre un evento, ¿no? Algo Uh-huh. inesperado, ¿no? Sí, te entiendo. Y a eso vamos un poco también, Uh-huh. que bueno, una de las preguntas ya para ir cerrando, cuando estuviste en Venezuela estudiando tu pregrado y hacías Uh-huh. actividades extracurriculares o extraacadémicas, que siempre pues son importantes, y yo creo que están allí precisamente para alimentar lo que somos, Uh-huh. gestionabas el tiempo de una manera en una cultura como la venezolana, donde quizás el manejo del tiempo y la puntualidad y el respeto a los horarios y el respeto al otro no es lo más aceptable. Ahora estás en otra sociedad, Uh-huh. sientes que entre un ámbito y otro, a pesar de que lo hiciste en momentos de tu vida distintos, con planes distintos, a una edad distinta, Uh-huh. ¿tienen diferencias o haber vivido una primera experiencia ya de adulta en Venezuela te ayudó Uh-huh. a estar en Europa? Uh-huh. O ese mismo sabor latino de adaptación o de supuestamente universalidad que tenemos Uh-huh. y de adaptabilidad, porque el venezolano cree que él se adapta a todos lados y es mentira, ¿no? Desde mi punto de vista muy personal. ¿Eso Sí. realmente te ayudó o no te ayudó? O realmente aquí tuviste ya que cambiar completamente tu actuar, ¿no? ¿Cómo lo ves allí? ¿Diferencias, similitudes, Me da risa, oportunidades? me da mucha risa porque justamente ayer estaba hablando con un profesor él es francés, pero vivió en Venezuela 20 años. Ay, Hizo su doctorado entre Venezuela y Francia, es como mi historia, pero en Venezuela. Y ok. justamente yo le hice la misma pregunta y yo le dije como que, ¿cómo haces para decirle a tus hijos? O sea, porque al final tienes las dos culturas, ¿sabes? Y es como que no te sientes de ningún país, pero te sientes de los dos. Y él me decía algo que yo siento que es muy cierto, es que hay muchas cosas buenas en cada país y muchas cosas malas en cada país. Y yo Claro, creo que cuando tienes varias culturas en tu background, me parece que es tu responsabilidad, eres como el embajador, y es tu responsabilidad de sacar lo mejor de cada país, ¿no? Y yo creo que el hecho de adaptarse no depende de una nacionalidad, depende de que todos los seres humanos somos capaces, ¿no? O incapaces si no nos preparamos bien. Yo creo que todas las nacionalidades, todos los seres humanos pueden adaptarse no importa, a todos los países, incluso a vivir en el espacio en la Agencia Espacial Internacional. Pero sí, o sea, sí hay muchas diferencias, sobre todo también, claro, el punto de vista de la puntualidad es algo que no se cuestiona, ¿no? O sea, es como que es obvio. Pero también el punto de vista de que nosotros somos muy táctiles y somos muy como más cercanos, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, cercanía. en la universidad yo saludaba a la gente con beso y abrazo y, o sea, y lo acababa de ver el día antes. Aquí en Francia no es así
Aquí en Francia la gente es un poquito, hay como que 2 niveles, 1 o 2 niveles de distancia. Incluso en las familias la gente no se tutea, sino se ustea. O sea, es como que hay, claro, depende mucho, pero sí hay cosas culturales que al final tú te tienes que adaptar y así lo quieras o no, terminas adaptando. O sea, si tú abres tu mente y yo, por ejemplo, cuando me vine para acá, yo sabía que cuando tú vas a un lugar, la idea es que tú hagas el esfuerzo por estar ahí y adaptarte lo máximo, ¿no? Entonces yo me rodeé de franceses, apenas llegué, hablaba nada más en francés para adaptarme lo más posible. Y sí, bueno, el tema de la puntualidad, por ejemplo, hubo una clase en la universidad en la que yo, o sea, nunca me pasó, solo una vez, no escuché la alarma en invierno, y cuando vi la alarma ya eran como las 9:20 y la clase comenzaba a las 9. Y yo como que, ¿qué? Y además no te dejan en la universidad, o sea, para que veas cómo es el sistema, no te dejan que faltes a clase. Si faltas a una clase, como en el colegio, te llaman para ver si todo está bien, ¿sabes? Y yo como que, o sea, no puedo faltar la clase, no quiero faltar la clase. Entonces llegué, como que me vestí en 10 minutos, llegué, dormía en la universidad y llegué, caso que no era en la Simón tú llegabas a media hora tarde a la clase, te salías a media clase, no ibas a la clase, nadie le importaba. Entonces llegué a las 9:30 y la profesora como que le dije, disculpe, y la profesora muy brava me dijo, primera y última vez, así, siéntese. Y yo como qué sería en francés? ¿Cómo? ¿Cómo sería en francés? C'est la première et la dernière fois. Suena más amenazante en francés. Exactamente, yo con esa pena y en realidad sí fue la primera y la última. Y bueno, solamente por dar un ejemplo. Y bueno, como esas otras cosas, y las familias, una cosa, lo que más, para terminar, lo que más me ha sorprendido de Francia es que los franceses no son, por ejemplo, tú le muestras, en Venezuela es como que, wow, qué bien lo que hiciste, te eligieron presidente de la República, felicitaciones, no sé qué. O en Estados Unidos también, this is amazing. Es como que somos súper emotivos. En Francia, y es algo de la familia, o sea, la familia, puedes tener un máster, como yo, un doctorado en ingeniería mecánica, y te dicen, ah, muy bien, interesante. Pero Sí. tu familia incluso no te va a hacer como que, wow, es lo mejor que el mundo puede realizar. No son tan expresivos. Que en francés sería ¿cómo? ¿Cómo sería la felicitación? Ah, wow, très bien, mes félicitations. Muy bien, felicidades. Très bien. Es como, ok, ya. Cuando Ni un fue, almuerzo, nada, ni un dulce. por ejemplo, cuando mi pareja tuvo un diploma de una de las mejores universidades de negocios en Francia, nada más fuimos a la entrega de diplomas, su papá y yo, y tuvo su diploma y ya, llegamos a la casa y ya. Qué bello. Por ahí venía mi última pregunta para concluir esta, que es dos en una. Una persona con tantas actividades se puede llegar a sentir sola, con tan abarrotada de actividades, se puede llegar a sentir sola con mucha gente. Y lo segundo era, ¿cómo hacías con tantas actividades para tener pareja? Pero me imagino que la importaste, te la trajiste de Venezuela, no sé, curando. No, ni siquiera. Pero en ese Bueno, schedule, en ese horario tan, ¿te dio chance de conseguir? me dio chance, sí, me dio chance porque tuve la suerte de conseguir a alguien como yo. O sea, En el trabajo. no, ni siquiera, fue una cosa muy loca. Nos conseguimos por un amigo en común. No sé si quieren saber el cuento, voy a intentar resumirlo para que no dure mucho. Un amigo en común que vivía nos conocimos en Lyon, este amigo en común, él venía a la universidad, no estudiaba en la universidad, pero vivía al lado. Entonces nos conocimos así en una cena que organizamos entre los estudiantes y él luego se fue, luego tuvimos la oportunidad de vivir en el sur de Francia al mismo tiempo, o sea, no juntos, pero en el mismo periodo, y luego él se fue para Canadá. Y cuando regresó de su viaje de Canadá por a visitar en Francia, me dice, mira, vamos a tomar un trago. Y yo como que no, a mí no me gusta mucho el alcohol, yo soy muy sana. Me dice, bueno, vamos a tomar un café, algo. Entonces nos vimos y al final él tenía otra cita con un amigo de la infancia. Y este amigo de la infancia, que me lo presentó él,
O sea, yo ni pendiente. Yo como que, bueno, dale, vamos, pero yo no quiero estar ahí de lamparita entre ustedes dos. No, tranquila, dame tu teléfono, yo lo llamo porque mi teléfono canadiense no funciona. Entonces lo llamamos, vino, y así fue, y estuvo como un mes, no nos vimos más, y de repente él me escribió, y cuando nos conocimos, yo dije, él es bien simpática esa persona, pero, ¿sabes? Como que ya hay nada que ver. Y al final él me dice como que no, ¿sabes? Que yo hago deporte a las 4:30 de la mañana. Y yo como que, qué mentiroso. O sea, este se dio cuenta que yo hacía deporte a las 4:30 y me está diciendo eso solamente para que yo crea, qué mentiroso y tal. Y entonces como que yo no le dije nada, pero como que bueno, sí, le seguí la corriente. Y al final me di cuenta que era verdad. Entonces como que es importante encontrar a alguien que tenga más o menos tu mismo ritmo de vida, tus mismos objetivos, para que no sea que no haya frote, ¿sabes? A veces es muy duro porque él también tiene bastantes ambiciones y bastantes cosas, y como que nos vemos, o sea, como que nuestro horario es nuestro horario en la mañana, que a veces hacemos ejercicio juntos y ya, pero sí, es como que challenging. Y yo creo que el camino hacia, como los deportistas de alto nivel, el camino hacia el éxito es un camino bastante solitario, porque es un camino duro, es un camino donde tú mismo te descubres, haces errores, o sea, es como que sudas, no sé qué, y es solitario. No quiere decir que no puedas estar en pareja, ¿no? Pero cuando tú te transformas a ti mismo, pasas por este proceso de que tú eres tu peor enemigo, y es una parte, sí, bastante de trabajo personal. Entonces sí, es solitario, pero tienes que apoyarte de esa gente que cree en ti y que te acompañan a lo largo del camino y te incentivan a ser mejor. Fantástico, María Daniela. La verdad es que también fue parte de aquello que se presentó en tu camino, ¿no? Uh-huh. Y creo que un poco el consejo que puede recibir cualquiera que esté viendo este video un poco es como recoger todos esos elementos que nos has comentado, que son básicamente pinceladas, ¿no? Sabiendo también que, bueno, no a todo el mundo le funcionan las mismas estrategias, pero tú has dicho cosas universales, ¿no? Tú has dicho, creo que la meditación es algo importante, el tema de meditar, el tema de visualizarse, no como un acto religioso, sino como un acto de planificación interna, mental y espiritual. Y de Nosotros, de reflexión. hecho, una de nuestras primeras entrevistas tuvo que ver con una amiga que hace yoga y hace meditación, tiene un podcast de meditación. Por aquí vamos a dejar en las tarjeticas arriba ese otro video y en la descripción. También pues ha señalado un poco el tema de la organización propia, que puede ser con cualquier recurso, con apps, escrito en una agenda, escrito en papel. A ti, por ejemplo, te gusta mucho escribir, poner las cosas en papel y tinta. Eso también es súper importante. Creo que otra cosa que has dicho es poder hacer variedad de actividades. Creo que eso es enriquecedor. Las actividades diversas pues nos hacen enfocar como en distintos tópicos y nos ponen distintos retos y nos alimentan muchísimo, muchísimo más, ¿no? Pueden estar engranadas o no, pero al fin y al cabo tú lo has descubierto, pues como tú eres una persona que has aprendido cosas y te has ido por un camino de formación, en este caso, y de relación con otros, pues has encontrado la interconexión, ¿no? Y el tema pues también de la adaptabilidad, y creo que quizás lo más importante de lo que mencionaste es poder visualizar qué quieres lograr, poder plantearte que lo que quieres lograr, además de tener algo para lograr, es que lo puedes alcanzar. Y esto suena muy romántico, ¿no? Pero va creo que con todo. O sea, yo hace unos días recordé en estas cosas que en Facebook te recuerda, de la gente que postea, de las cosas que uno comenta. Hay un amigo que se llama Gregory Solórzano, probablemente por aquí voy a agregar la imagen. Él decía, para que cada día las cosas te animen, agrégale antes de hacerlas la siguiente frase: haré tal cosa o moriré en el intento. Entonces cuando vayas a comprar pan, di, voy a comprar pan o moriré en el intento. Y acto inmediato vas a encontrar en ti adrenalina y ganas de querer hacerlo, ¿no? Entonces es un poco eso. Haré tal cosa o moriré en el intento. En este caso no será morir en el intento, pero será lograré para sentirme mejor y para ser más feliz y pleno. Yo creo que se trata un poco de eso. Sentirse pleno y estar en sintonía con lo que uno hace, sea muy pequeño o muy grande, ¿no? Sea la tuerquita del espacio, cuán engrasada esté, o sea, básicamente hacer tu contenido de desarrollo personal o prepararte unas arepas o lo que sea. Exactamente. Bueno, nada,
darte las gracias, María Daniela, por tu tiempo. Sé que ha sido complicado darnos este espacio en tu apretada agenda. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por darnos y darte la oportunidad de dar a conocer tu experiencia, bueno, de una venezolana más triunfando en áreas disímiles de la vida donde, bueno, tenemos una concejal en París. Está para una canción una concejal en París. Exactamente. Gracias, Jairo, por el espacio. Tus redes y, Nos Ok. dejamos y unas redes. palabritas. Sí, estoy en YouTube como Dani Villavicencio y en Instagram como doctora Dani Villavicencio y en LinkedIn también como María Daniela Villavicencio si me quieres agregar. Aquí estoy. Bueno, gracias María Daniela, de verdad, por contarnos un poco de tu historia, por dar ejemplo como de vida y por seguir haciendo todas las cosas que haces, porque a mí me parece grato que la gente, y el espacio de Sabiduría Pop es prácticamente eso, un espacio para compartir Sí. lo que la gente sabe, lo que la gente ha hecho y cómo podemos también aprender un poquito de otros, ¿no? Independientemente de lo que sean famosos o estos que llamamos héroes sin capa y que no Exactamente. quieren Me ser parece, famosos porque no es la idea, sino que son personas normales. Como exactamente. nosotros. Me parece bueno, sí, más allá de la fama, que yo creo que todas las personas somos normales, independientemente de si famosos o no. Pero tú me ya eres parece que lo famosa porque la gente votó por ti. Claro. Bueno, sí. Sí, me siento, ya tengo un poco más de notoriedad, es verdad. Pero me parece que lo que están haciendo ustedes es un buen trabajo. Inspirar a los demás desde todo punto de vista me parece una buena labor, así que estoy muy contenta del trabajo que están haciendo y muy feliz de que yo sea también parte de estas entrevistas, así que muchas gracias a ustedes dos por su tiempo también y por todas esas preguntas tan interesantes. No, vale, gracias. Bueno, un Gracias. millón de gracias, María Daniela. Y Y gracias a ustedes por vernos, por llegar hasta aquí. Suscríbanse, denle like, sigan a María Daniela para más consejos. Y, y bueno, nada. Y a Sabiduría Pop. Y nos vemos en una próxima edición. Chao. Nos vemos. chau, 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 chau. Cuídense.